La presentación que hago la hago desde la criminología, digo esto en 2 segundos, marcar que lo que nos preocupa en la criminología son básicamente 3 preguntas, que es la forma en que se construyen los problemas sociales. Primera pregunta que nos hacemos. El intendente, el alcalde de Peñalolén, en su encuesta de victimización barrial, justamente estaba marcando eso, estaba identificando cómo se construye como problema social de seguridad algo que no era necesariamente delito. Una segunda pregunta, ¿cuáles son los fenómenos socioestructurales macro y los subculturales micro que impactan en generar condiciones por las cuales grupos de personas débiles o poderosas quedan en una situación donde la salida de la victimización a otros o el delito es más atractivo? Y una tercera pregunta no menor, que es: las respuestas que se le dan al fenómeno son parte del problema, no soluciones. O sea, el fenómeno del delito se crea con la forma en que respondemos al mismo. El aumento del delito ha producido un cuestionamiento de lo que creíamos que era, o socialmente se creía que era el rol tradicional de las agencias del sistema penal. O sea, todos creíamos que el delito se controlaba con una buena policía, con un buen poder judicial, con sanciones efectivas. Bueno, y resulta que cuando el delito empieza a aumentar, empiezan a mirarse a estas instituciones a ver qué les pasa, que el fenómeno está aumentando. Y esto en América Latina, en Sudáfrica, en Europa del Este, se suma a un proceso que no es lo mismo, que son los procesos de democratización. Salir de dictaduras implica también una crítica a estas instituciones. Sumados estos 2 procesos, y algunos otros que no tengo tiempo de mencionar, producen una tercera tendencia que en la criminología llamamos como pluralización o multiplicación de actores en el gobierno de la seguridad. Para poner esta frase de manera más simple, es la aparición de actores nuevos, o la reaparición de actores que habían estado antes y vuelven a incidir, que dicen tener algo que ver en el campo del gobierno de la seguridad. El actor con más incidencia hoy en la seguridad es el del sector privado de la privatización. Digo, acá incluyo no solo al señor con el palito que camina custodiando un área, sino piensen en todo el hardware y la tecnología de tracking satelital de cargas, tracking de vehículos, monitoreo por videocámaras, alarmas, etc. Un área en franca expansión con distintos fenómenos en cada contexto. Otro componente de la pluralización, acá uso la frase que usa Adam Crawford, son las apelaciones a la comunidad. Digo, y Crawford lo hace de manera intencionalmente irónica, estas apelaciones a la comunidad. Digo, hay un sinnúmero de estrategias que apelan a la intervención de este actor comunitario nunca muy claramente definido, nunca muy claramente sabiendo de quién se trata, si son los vecinos, si es la sociedad civil, cómo se representan, etc. Digo, algo muy notorio en la retórica política de los últimos años es el renovado énfasis en la prevención. Por izquierda y por derecha, conservadores y progresistas, ya nadie se anima a decir que la seguridad, bueno, algunos todavía sí, pero no les ha ido del todo bien, que la seguridad se resuelve metiendo palo, dejando que la gente se pudre en la cárcel. Hoy todos reconocen que hay causas sociales, que hay causas vinculadas al urbano, que deben ser atendidas. Digo, esto es un avance en el umbral de la retórica política, porque esto no necesariamente luego se traduce en políticas concretas, consistentes con este enfoque. Clave el rol de los gobiernos locales, esto es otro ejemplo clarísimo de pluralización, y la manera en que los gobiernos locales ingresan en esto, ustedes lo saben quizás mejor que nadie, es de una manera muy variada también. Hay gobiernos locales que han prevención social del delito, otros que se dedican más a la situacional, algunos arman guardias urbanas para tener un cuerpo parecido a la institución policial, de una, no tengo tiempo de meterme en la variable, una gran abanico de posibles estrategias. Y bueno, y más, digo, en algunos países más que otros, las discusiones alrededor de la justicia restaurativa, las formas alternativas de resolución de conflictos, y por último el rol creciente en este momento de las ONG, las universidades y los expertos en las discusiones en materia de seguridad. ¿Por qué me interesaba compartir con ustedes el fenómeno de la pluralización? Porque traen algo, están produciendo un impacto sumamente interesante y con mucho potencial, que es, en palabras de Garland, empezar a erosionar el mito del control soberano del delito. Algo característico de esta tensión que se plantea entre la pluralización y el populismo punitivo. Muy rápidamente, ¿qué ha desnudado esta tensión? Algo que creo que también por suerte está muy claramente ya instalado en la retórica política y social, quizás más en la política que en la social, que la seguridad es un fenómeno
complejo, multicausal, multifacético, que necesita un abordaje que sea consistente con esta situación y que no puede ser algo dejado solo al abordaje de las agencias del sistema penal. Esto creo que es un problema de las políticas de seguridad que está, al menos se ha puesto en evidencia. Desagregando este problema uno se encuentra con otros tres, en realidad, que en general lo que predomina en las políticas de seguridad, y todas, digo, locales, estatales o provinciales y nacionales, es que el momento clave del abordaje de la política es el momento de comisión. Si ustedes piensan cómo se organizan las políticas de seguridad, las políticas de seguridad en general predominantemente apuntan a evitar que el hecho se cometa. Miren dónde están los presupuestos de seguridad y se van a ver cuán consistentes es esto. A ver, el patrullaje y la presencia policial apuntan, o la prevención situacional, apuntan al momento de comisión. No está mal, digo, esto no es que está mal que sea así, es correcto, es uno de los componentes de un abordaje integral. El problema es cuando todo el foco va ahí, porque lo que hace uno es ignorar, y cuando lo que se ignora en la política como pregunta no aparece nunca en las intervenciones, ignorar los fenómenos socioestructurales que hacen que determinadas personas tengan que ser disuadidas para que no cometan un delito. Y esa pregunta desaparece de la lógica de las políticas públicas. ¿Cómo salimos? Bueno, qué lástima que no se puede. ¿Cómo salimos de estos problemas? Bueno, básicamente yo creo que hay que volver a las ciencias sociales y es prestarle atención a cuáles son las variables que configuran el fenómeno. Uno las puede dividir, y para hacerlo breve y esquemáticamente, en tres. Están por un lado los procesos sociales que producen potenciales transgresores. Están por otro lado algo que es medio enigmático en la forma que está planteada, que son las estructuras de oportunidades delictivas, voy a explicar cada una. Y hay otro elemento que son las propias respuestas gubernamentales y sociales al problema. Son las tres variables centrales para entender y actuar sobre este fenómeno. Respecto de los procesos sociales de producción de potenciales transgresores y víctimas, le diría que una de las discusiones más arduas de la ciencia social. Pero creo que uno puede marcar algunas cuestiones que son claves. Y hay toda una línea de trabajo actual de lo que llamamos la criminología cultural, que viene de la tradición de la nueva criminología de los años 70, que está acertando al menos en un enfoque que le da complejidad al fenómeno. Y está saliendo de estos enfoques más sociopositivistas o positivistas sociales que hacían un vínculo mecánico y directo entre pobreza y delito. La versión un poco más sofisticada, que es inequidad social y delito. Básicamente por una cuestión, una premisa básica es que las condiciones estructurales no se traducen mecánicamente en acción. Son procesos sumamente mediados por otras variables culturales. De la estructura de oportunidad delictiva, quizás el elemento más importante es la economía delictiva. Uno podría decir que la producción social de potenciales infractores explica la mitad de la historia. Que pone a personas en situación donde el delito es la salida más atractiva, la más a mano, la más práctica para construir identidad, vínculo y reconocimiento. Ahora, la forma que va a tomar esa actividad va a tener que ver mucho con qué está disponible en términos de economías delictivas. Puede haber muchos jóvenes en situación de robar, sustraer un auto en la vía pública de manera violenta. Ahora, si no hay un esquema que se encarga de recibir ese auto, enfriarlo por si tiene tracking satelital, ir a buscarlo y llevarlo a un desarmadero, desguazarlo en ese desarmadero, transportar las autopartes al lugar de comercialización, y no hay un público que está comprando esas autopartes que por su precio sabe que tienen un origen robado, no hay robo de automotores. O sea, parece obvio, pero es clave. Y ahí está el vínculo muy trabajado de la vinculación entre el delito de los débiles y el delito de los poderosos. Si uno no trabaja el componente que hace que exista una cantidad impresionante de armas en poder de jóvenes, no va a poder nunca encontrarle la respuesta. ¿Y por qué es clave el tema de trabajar los aspectos de las economías delictivas? Porque primero porque como toda economía, tiene puntos altamente estables y cuasi públicos. La rutina de venta tiene que ser más o menos conocida por la rutina del que compra. Sustancias prohibidas, autopartes, lo que sea, prostitución infantil. Son rutinas estables que permiten una fácil inteligencia. Y son las áreas donde valdría más la pena redirigir los esfuerzos de las instituciones policiales, y son las áreas en las que los gobiernos locales pueden producir conocimiento. Incluso cuando hay una tensión política partidaria entre el gobierno local y quien tiene la responsabilidad de la policía, si el gobierno local tiene conocimiento fino
de los puntos clave de las economías delictivas puede redirigir las intervenciones policiales hacia esos puntos.